Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. La penumbra del bar del hotel era el ámbar del líquido tintineante del vaso que tenía delante. Al acercarme, levantó la mirada y me saludó con la cabeza antes de perderse otra vez en su trago de whisky. Exhausto, me dejé caer en el ostentoso sofá. Justo a tiempo, su voz familiar resonó grande y taciturna. «Yanis», me dijo, «has cometido un grave error». A altas horas de la noche, en primavera, una dulzura que resulta inimaginable durante el día se apodera de Washington, D.C. Cuando los políticos, cabilderos y demás cortesanos se desvanecen, el aire se libera de cualquier tensión y los bares quedan abandonados a los pocos que no tienen por qué levantarse al amanecer y a esos seres aún más extraños cuyos pesares son capaces de vencer el sueño. Esa noche, como en las 81 anteriores, e incluso como en las 81 más que aún faltaban por llegar, yo era uno de esos extraños. Envuelto por la oscuridad, tardé unos 15 minutos en recorrer la distancia que separa el número 700 de la calle 19 Noroeste, la sede del Fondo Monetario Internacional, del bar del hotel donde habíamos quedado. Jamás me hubiera imaginado que un paseo tan breve y solitario por un insulso Washington, D.C. pudiera ser tan reconfortante. Pero la perspectiva de encontrarme con el gran hombre contribuía a esa sensación de alivio. Tras 15 horas sentado delante de una mesa, rodeado de personas muy poderosas pero demasiado triviales o demasiado asustadas, como para decir en voz alta lo que pensaban de verdad, estaba a punto de conocer a una figura cuya influencia traspasaba los límites de Washington, D.C. Un hombre al que nadie podría acusar de banalidad o de timidez. Todo cambió con la mordacidad de sus primeras palabras, más escalofriantes todavía por la penumbra y el baile de sombras. Fingí una expresión de fortaleza y respondí, «¿Y cuál ha sido el error, Larry?» «Ganaste las elecciones», fue su respuesta. Era el 16 de abril de 2015, justo en el ecuador de mi breve ejercicio como ministro de Finanzas del gobierno griego. Unos 6 meses antes, mi vida era la típica de un profesor universitario. Me dedicaba a dar clases en la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs de la Universidad de Texas, en Austin, aprovechando mi excedencia de la Universidad de Atenas. Pero en enero, cuando gané un escaño en el Parlamento griego, mi vida cambió por completo. Durante la campaña solo hice una promesa, que haría todo lo posible por rescatar a mi país de las ataduras de la deuda y de la brutalidad de una austeridad impuesta por sus vecinos europeos y el FMI. Esa promesa me había traído hasta esta ciudad y, con la ayuda de una de mis colaboradoras más íntimas, Elena Paraniti, quien había concertado la cita y me acompañaba esa noche hasta ese bar. Sonreí como respuesta a su causticidad y para esconder mis temores, y a continuación pensé, ¿es así como pretende fortalecer mi determinación para poder enfrentarme a toda una legión de enemigos? Traté de buscar consuelo recordando que el 71º secretario del Tesoro de Estados Unidos y el 27º presidente de Harvard no es especialmente famoso por su complacencia. Con la idea de posponer unos instantes el importante asunto que teníamos entre manos, pedí un whisky al barman y dije, «Antes de que me hables de mi error, déjame decirte, Larry, lo importantes que han sido tus mensajes de apoyo y tus consejos durante estas semanas. Te lo agradezco de verdad, sobre todo teniendo en cuenta que llevo llamándote el príncipe de las tinieblas desde hace años». Sin inmutarse, Larry Summers respondió, «Al menos me llamabas príncipe, me han llamado cosas mucho peores». Durante las siguientes 2 horas la conversación adquirió un tono mucho más grave. Hablamos sobre problemas técnicos, reestructuración de la deuda, política presupuestaria, reforma de los mercados, bancos malos. En el aspecto político me advirtió de que estábamos perdiendo la batalla de la propaganda y de que los europeos, su expresión para referirse a los poderes que gobiernan la UE, iban a por mí. Sugirió, y coincidí con él, que cualquier nuevo acuerdo para mi castigado país tendría que parecer la obra de la canciller alemana, hasta el punto de poder presentarlo ante sus votantes como su propia idea, como su legado personal. Las cosas iban mejor de lo que esperaba. Estábamos de acuerdo en los asuntos importantes.
No era nada fácil contar con el apoyo del formidable Larry Summers en mi lucha contra las instituciones, los gobiernos y los grupos mediáticos que exigían la rendición de mi gobierno y mi cabeza en una bandeja de plata. Por último, tras acordar los pasos a seguir y antes de que la combinación del alcohol y la fatiga nos obligara a dar la noche por terminada, Summers me miró fijamente y me hizo una pregunta tan bien ensayada que llegué a sospechar que ya la había usado antes para probar a otros. «Hay dos clases de políticos», dijo. «Los que ven las cosas desde dentro y los que prefieren verlas desde fuera. Los que prefieren estar fuera son aquellos que prefieren ser libres para contar su versión de la verdad. El precio que pagan por su libertad es que los que están dentro, los que toman las decisiones importantes, no les prestan la menor atención. Los que viven las cosas desde dentro por su parte deben acatar una ley sacrosanta, no ponerse en contra de los que como ellos también están dentro y no hablar nunca con los de fuera sobre lo que hacen o dicen los de dentro. ¿Cuál es su recompensa? Acceder a información privilegiada y tener la oportunidad sin ninguna garantía, eso sí, de influir sobre los que tienen el poder y condicionar sus decisiones». Acto seguido, Summers llegó por fin a su pregunta. «Entonces, Janis», me dijo, «¿cuál de los dos eres tú?» El instinto me apremiaba a responder con una sola palabra, pero utilicé unas cuantas más. Por carácter soy de los que se sienten muy cómodos viendo las cosas desde fuera. Empecé así mi respuesta. Pero, me apresuré a añadir, estoy dispuesto a aplacar mi carácter si con eso puedo conseguir un nuevo acuerdo para Grecia que suponga salir de la prisión por deudas. No tengas ninguna duda, Larry. Me comportaré como uno más de los de dentro durante el tiempo que haga falta para obtener un acuerdo que sea viable para Grecia y, por supuesto, para Europa. Pero si los que están dentro me demuestran que no están dispuestos a liberar a Grecia de las ataduras que nos impone una deuda interminable, no dudaré en convertirme en un informante y contarlo todo. O sea, volver a ver las cosas desde fuera y así regresar a mi hábitat natural. «Bueno, no está mal», dijo tras una breve pausa para reflexionar. Nos levantamos para irnos. Durante nuestra conversación había empezado a llover. Larry cogió un taxi y yo me quedé mirándole mientras el chaparrón empapaba mi ropa en pocos segundos. Cuando su taxi ya se alejaba, me di cuenta de que tenía la oportunidad de cumplir uno de mis sueños más ocultos, un deseo que me había perseguido durante las interminables reuniones de las jornadas anteriores: andar solo, de incógnito, bajo la lluvia.